Señal directa. A propósito del asunto que se sigue en contra de 3 ex secretarios, ex titulares de la SEDIS, la otrora Secretaría de Desarrollo e Integración Social, hemos solicitado su opinión al abogado Héctor Romero Fierro. Estuvo presente justo en esta comparecencia ante el juzgado y agradecemos nos tome la llamada. Buenas tardes. Hola José Ángel, muy buenos días a tus tardes ya a las personas que nos están viendo. Héctor, pues mencionábamos, estuvo presente en esta comparecencia ante el juez. ¿Qué nos puedes decir en torno al caso tal como se ha llevado a cabo la investigación desde la Fiscalía de Anticorrupción y el seguimiento que se ha dado en las diferentes instancias? Mira, yo veo que la Fiscalía Anticorrupción pues tiene que hacer su trabajo, recibe una denuncia por parte del actual secretario de Desarrollo Social, pero una denuncia que es pura paja. Yo lo digo con todo el conocimiento de causa como abogado, no estoy llevando el caso ni mucho menos, es más bonito ver el toro desde la barrera, pero sí puedo afirmar que es un tema completamente irracional la denuncia que presenta el gobierno del Estado. La Fiscalía sigue el juego, la consigna ante un juez oral de control, muy profesional el juez, no creas que se vio que estuviera ayudando ni a la autoridad ni a la parte denunciada, a los imputados, pero en realidad es un tema totalmente administrativo y así como lo afirmé en alguna columna que escribí en relación al asunto de Toño Gloria, pues puedo afirmar que en este caso tampoco hay delito. Y segundo, estamos viendo un tema que yo he criticado mucho, que es la ficción de la presunción de inocencia, porque ahora la moda es que cuando persiguen a alguien por un tema de venganza política, como es el caso desde mi personal punto de vista, tratan de alterar la disposición constitucional donde se presume que todo imputado es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que tiene derecho a permanecer libre en lo que se decide su situación penal. En este caso, los 3 personas procesadas fueron arraigados, está bien, no tienen problema alguno, pueden circular, pueden hacer trabajo, atender cualquier tema derivado de los derechos humanos, ir a su casa a dormir, etcétera, sin que fueran recluidos. Pero simplemente el hecho de que aunque no se termine la audiencia, ya estén sujetos a medidas de control, creo que es un poquito exagerado. Y mal haría el juez si pretendiera recluirlos por un tema administrativo totalmente, en lo que enfrentaran su proceso con alguna excusa, con un caso muy similar a la venganza política que vimos a nivel nacional, en el caso de alguna funcionaria de Sedesol, casualmente también, cuando vimos que la procesan y no la dejan salir a enfrentar su asunto bajo fianza o con las libertades del tema, precisamente porque le inventaron una licencia de manejar con otro domicilio distinto y eso fue causa suficiente para que el juez la recluyera y no le otorgara ese beneficio de esa libertad prevista por esta presunción de inocencia. En el tema que nos ocupa, todo gira alrededor de una aportación para las organizaciones de la sociedad civil, donde la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco permitía que estas instituciones se registraran a través del IJAS o a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, entonces el IDESOL. Si estas organizaciones tenían un registro, podían contender para que previa convocatoria donde se les otorgaba recursos a las organizaciones, pudieran recibir beneficios económicos, apoyos en una regla 80-20, donde el gobierno del Estado ponía el 80% de su programa y la propia organización ponía el 20%, para cumplir con una serie de situaciones que se ponían en la misma convocatoria. Debo aclarar que el secretario del ramo, ninguno de los 3, operaba ni los recursos ni la asignación de proyectos, ya que todo esto era a través de un consejo dictaminador. Y este consejo dictaminador evaluaba en base a la misma convocatoria la entrega de acuerdo a las reglas de operación, les ponía un puntaje y sobre ese puntaje se decidía
cuál era el proyecto beneficiado precisamente por su importancia desde el punto de vista social para solucionar problemas sociales, colaborar con el Estado en la política de bienestar y lograr todos juntos una mejor calidad de vida, que era el motivo de este vocal. Este consejo, fíjate, por ejemplo, en 2013 estaba organizado, representado por la misma CEDIS, el DIF, el IJAS, el SEXJAL, la Corporativa de Fundaciones AC, Extra C, Fundación Expo Guadalajara. En 2014 se incorporan un montón de universidades. En 2015 todavía se incorpora hasta el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y ellos son los que asignaban los recursos, le notificaban al secretario a quién beneficiaban con estos programas, y luego eso se iba a la Secretaría de Finanzas, y la propia Secretaría de Finanzas, la CESPAF, así llamada el año pasado, pues era la que les entregaba los cheques. Entonces, estos 3 secretarios ahora procesados, pues no tuvieron nada que ver en la operación y con la asignación de recursos, y menos con la entrega de dinero. Para mí fue muy contundente una pregunta que hizo la defensa, donde le pregunta al Ministerio Público, oiga, ¿y hay desvío de recursos? La Ministerio Público declara que no. Le preguntan, oiga, ¿y de qué los acusan entonces? De haber firmado la asignación de recursos. Insisto, cosa falsa, porque los cheques venían de la CEPAF y quien había decidido a quién entregarle los recursos era un comité. Y aquí el delito de lo que los acusan, porque claro, no hay desvío de recursos plenamente reconocido por el Ministerio Público, es un artículo que está tan mal redactado que yo siempre he dicho que nos falten las leyes en México son técnica legislativa. Y fíjense, cualquier servidor público cae en esto, porque dice, comete el delito de servidor público quien indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona en el desempeño de su empleo, cargo, comisión, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias o exenciones o deducciones o subsidios, punto y coma. Entonces, pues cualquier funcionario, pero ¿dónde está lo indebido? Si estos recursos se entregaron a través de todo un proceso reglado, y de lo que los acusan es que fíjate que le diste recursos a una asociación civil donde había un socio de esa C que al mismo tiempo era funcionario público. Sin embargo, la parte acusadora dice o sostiene esto porque estaba en la constitutiva de la asociación civil, mas no demuestra en ningún momento que al momento de la supuesta comisión de delito siguiera siendo funcionario en ese momento. Pero por el otro lado, ni modo que alguna institución de estas viole el secreto que debe privar en este tipo de organizaciones y tenga que estar levantando el velo corporativo para saber quiénes integran uno a uno los socios de estas asociaciones civiles. Si la asociación civil cumplió los requisitos que le pedían el IJAS o IDESOL, pues con eso la Secretaría los calificaba para recibir recursos, y ellos manifestaban por ahí actuar de buena fe y que no estaban en contra de ningún problema a los que se refiere a la convocatoria. Entonces, ni modo que el secretario esté revisando acto por acto, viendo quiénes son los socios. Para mí, en lo personal, este es un tema de persecución política y no de aspectos legales. Porque inclusive, te soy sincero, por ejemplo, en el caso de Salvador Rizo, dicen que violó 3 programas donde la suma no pasa de los 600,000 pesos. Y sin embargo, si vemos otro tipo de delincuentes donde aplica la prisión de puerta rotatoria, llegan un día consignados por delitos graves, robo de automóvil, etcétera, y los dejan salir el mismo día libres para procesarlos. Nada más para que se dé un nivel público. En 2013, por ejemplo, participaron 242 organizaciones de la sociedad civil, pero solo fueron beneficiados 61. De esos 61, la Fiscalía objeta 3, y no por ninguna conducta, porque aparte estas sociedades civiles cumplieron con todo el programa y entregaron los beneficios a quien su programa lo decía. Entonces, insisto, no hay un solo desvío de recursos, José Ángel. Pues nos queda clara la opinión, estimado Héctor Romero. Lamentablemente para nosotros el tiempo se ha venido encima, pero bueno,
queda claro entonces el posicionamiento. Solamente entonces, a ver, en este tenor, si se considera como un asunto de carácter político, al menos en esta opinión que nos compartes, se podría esperar ya una conclusión, un buen desenlace para quienes estamos refiriendo en estos momentos, los ex secretarios, el lunes. Si se apega a derecho al juez, no tengo duda alguna que no pasa esto de que sea una falta administrativa, que no, inclusive lo acabo de verificar hoy en la mañana y parece que el secretario actual ha otorgado también beneficios. Estamos checando pues si hay algún socio funcionario público para que se mida con la misma regla y que él solo se denuncie. Considerado, en caso que fuese así, falta administrativa, no tendría ni siquiera que haber devolución del recurso. No, es que no hay un daño patrimonial a nadie, no hay una disposición de fondos públicos. O sea, ¿cuántas gentes en este país se roban dinero del erario público y no son procesados? E insisto, el MP, la gente del Ministerio Público, haciendo bien su trabajo, aclaró que no había desviación de recursos y que no se beneficiaron ellos en lo personal, ni algún pariente de ellos, ni nada, por la disposición de estos recursos, porque fueron a la sociedad civil y esa asociación civil lo repartió, los aplicó a los programas para los cuales los comités aprobaron la entrega de recursos. Bien. Héctor Romero Fierro, agradecemos la participación muy amable. Buenas tardes a la auditoría. Muchas gracias. Buenas tardes, el abogado Héctor Romero.